Saludos, muy buenos días. Bienvenido al webinar de hoy. Yo soy Valeria Duarte Bosch, coordinadora del proyecto Colonialidad, Pobreza y Desigualdad Social en Puerto Rico. Pronto vamos a estar comenzando. Pueden ir escribiendo su nombre y de qué organización vienen. Además, les dejamos saber que pueden prender los micrófonos y las cámaras, pero deben estar conscientes, ¿verdad?, de que vamos a estar grabando este webinar con el propósito de publicar en YouTube. Así que si no desea que se incluya su imagen o voz en la grabación, pues mantenga ambas funciones apagadas. Vamos a dar unos minutos más para que se vayan conectando. Bueno, pues vamos a dar comienzo. Bienvenidos nuevamente al webinar Podemos Jugar, la desigualdad en la ciudad y el derecho al juego. Valeria, tú me dices proyecto. Vamos a dar un momentito los acuerdos y entonces proyecta. Perfecto. Me dejas saber. Sí. Sí, puedes pasar la slide. Pues nosotros somos el proyecto Colonialidad, Pobreza y Desigualdad Social en Puerto Rico. Nos enfocamos en colaborar con diferentes sectores con el fin de impulsar la movilidad social y de las familias en el país, además de reducir la pobreza infantil y la desigualdad social. Próximo slide. Para hoy, nuestros acuerdos del grupo van a hacer que se está grabando este webinar. Los micrófonos y las cámaras pueden permanecer encendidas si así ustedes lo desean, reconociendo que se va a estar publicando este video en YouTube. Y pueden realizar preguntas y comentarios tanto en el Q&A como en el chat. Ahora sí, el espacio es de nuestras recursos, Eneiri López Navarrete y Priscila Pérez Mercado. Ambas cuentan con experiencia y están aquí con nosotros de la Liga de Ciudades de Puerto Rico. Eneiris es educadora y planificadora profesional. Su trabajo se enfoca en municipalismo educativo, equidad y política pública en Puerto Rico. En la Liga de Ciudades lidera la agenda de investigaciones y los espacios de formación para fortalecer capacidades como parte del proceso de aprender y desaprender en el continuo evolutivo de la vida. Además, contamos con Priscila Pérez Mercado,
quien es educadora y psicóloga investigativa enfocada en cómo las comunidades se organizan y contribuyen a alternativas para sostener el aprendizaje frente a desigualdades sociales y climáticas. En la Liga de Ciudades forma parte de la unidad de investigación, donde acompaña proyectos colaborativos que vinculan investigación, formación y transformación social en Puerto Rico. Sin más preámbulo, las dejo con los recursos. Gracias por eso, Valeria. Déjame ver si puedo proyectar aquí. Yo no uso mucho Teams, así que estoy aprendiendo. Creo que hay. Déjame darle slideshow. ¿Estamos viendo la presentación? Sí. Perfecto. Pues nada, gracias Valeria nuevamente y agradecida con el espacio y la oportunidad, ¿verdad?, de hablar sobre el juego, que es un tema que nos gusta mucho y nos emociona un montón, ¿verdad? Estoy hablando por mí y por Eneri, que es mi compañera, y el juego sé que es un tema que nos emociona. Así que nada, como bien dijo Valeria, yo soy Priscila, trabajo en la unidad de investigación de la Liga de Ciudades junto a Eneri, que está por ahí, le van a ver la carita ya mismo. Está por ahí saludando. Aquí algunos acuerdos del espacio. Ya Valeria nos comentó que el webinar se está grabando, así que nada, ustedes prenden la cámara si están cómodos y cómodas, y si no, pues no pasa nada, pero sí ¿verdad?, les invitamos a que participen activamente utilizando el chat o pueden utilizar la manito. Y nada, el micrófono, pues recordar silenciarlo. Y para los que no conocen a la Liga de Ciudades, pues la Liga de Ciudades es una organización política, y decimos que es política porque nos insertamos en diferentes espacios de poder, como el gobierno central, federal, legislativo, la academia y los espacios comunitarios, para poder impulsar una agenda municipalista. Y el enfoque de la Liga es primordialmente fortalecer gobiernos municipales y conectar ecosistemas municipales. Y quizás nunca hemos escuchado el concepto de ecosistemas municipales, y desde la Liga, pues, ¿verdad?, como nosotros lo entendemos o como aspiramos a que sea un ecosistema municipal, es que está compuesto por todas las personas, organizaciones, instituciones y sectores que contribuyen a la vida de la comunidad o de ese espacio geográfico, como por ejemplo gobiernos locales, comunidades escolares, organizaciones sin fines de lucro, familias, empresas, perdónenme, líderes comunitarios y los mismos residentes, ¿verdad?, que viven dentro de ese espacio. Y todos entonces formamos parte de ese ecosistema y tenemos un rol importante en la construcción de comunidades saludables, inclusivas y jugables. Utilizamos el concepto de jugables, ¿verdad?, para hablar de cuán posible es jugar en ese espacio. Y pues comprender esto es importante cuando hablamos del juego, porque pues las posibilidades de jugar dependen muchas veces de decisiones, espacios y oportunidades que se crean desde nuestras propias comunidades o desde nuestros propios gobiernos locales. Y los municipios tienen un rol fundamental porque muchas veces son responsables de la planificación de estos espacios públicos, de los parques, de las instalaciones recreativas y de los programas comunitarios que hacen posible que se pueda jugar. Y por esto es que desde la Liga entendemos que el tema del juego es central. Es súper importante para la construcción de municipios fortalecidos. Así que, dicho esto, ¿verdad?, el título del webinar es ¿Podemos jugar? Y pues lo formulamos intencionalmente como una pregunta, porque queríamos invitarle a pensar y a reflexionar un poco sobre, ay, perdón, me duele la garganta. Y lo formulamos intencionalmente para reflexionar sobre algo que muchas veces no pensamos y quedamos por sentado, el tema del juego, ¿verdad? Pero si pensamos en nuestras comunidades o nuestros espacios cercanos, pues realmente todas las personas tienen oportunidades de jugar, todos tienen acceso a espacios seguros, inclusivos y accesibles. ¿Y qué barreras económicas, físicas y sociales nos limitan de jugar, que es un derecho, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Y pues, porque el juego es importante.
A veces vemos el tema del juego como algo solamente enfocado para la niñez o no tan importante. Sin embargo, el juego es una de las maneras en que nosotros aprendemos, creamos vínculos con otras personas, exploramos el mundo, desarrollamos autonomía, construimos sentido de pertenencia, cuidamos de nuestro bienestar, y el juego también promueve 4 dimensiones de la salud: la física, mental, social y ambiental. Y definitivamente es una actividad esencial para toda la vida, para toda la vida. Hola, Eneri por aquí. Gracias por estar. Buenos días. Yo estoy bien emocionada de estar aquí con ustedes en el día de hoy y, ¿verdad?, de tener la oportunidad de hablar sobre este tema de cómo, en efecto, PRI es un tema que trascienden el continuo evolutivo de la vida. El juego no es un tema trivial, es un tema de ciudad y, ¿verdad? En el día de hoy nos han invitado a dialogar sobre qué nos dice la posibilidad de jugar, sobre la justicia, la desigualdad, el presente y el futuro de nuestros espacios, ¿verdad? De nuestras ciudades y territorios. Y la respuesta es que muchísimo. El juego en sí es algo mucho más abarcador, que trasciende mientras nos desarrollamos en el continuo de la vida. Y pues claro, cuando hablamos de juego, puede que muchas personas piensen rápido, en parques infantiles o lo asocien como algo de niños, pero en realidad jugar es vital para todos, todas y todes y lleva a hacernos muchas preguntas más profundas, como ¿quién puede usar la ciudad? ¿Quién tiene derecho a quedarse en ella? ¿Quién puede encontrarse con otros? ¿Quién puede moverse con libertad? ¿Quién puede disfrutar y no solamente sobrevivir? ¿Y por qué una ciudad que no permite jugar es una ciudad que tampoco facilita encontrarse, descansar, imaginar o construir comunidad? Y eso nos concierne a todos. En sí, vivimos en un país que sabemos que está envejecido o envejeciendo y pues los adultos de edad media están emigrando y las tasas de natalidad han disminuido. Sí, muchas cosas nos están pasando, pero no somos los únicos, por si acaso. Eh, Aquí lo importante es poder resaltar que nuestras ciudades han sido diseñadas por adultos y para adultos. Y es decir, que en su mayoría priorizan las necesidades de la vida adulta, pero más que nada y en específico a ese hombrecito que ven ahí en anaranjado en el medio, que es el hombre blanco en su peak, lo que sea que eso signifique. Podemos decir que un promedio de verdad de sus 20 y pico, altos, 30, y a eso también les añades pues, las necesidades de transportantes que en nuestro concepto evidentemente priorizan el uso del automóvil. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que al ser una ciudad que está diseñado por adultos y para adultos, los espacios pues se separan aún más y se especializan aún más de acuerdo a esas necesidades del que las intencionó. Entonces, pues, ¿qué pasa? Pues que sigue centralizando las necesidades al adulto funcional. Y pues hay muy pocos espacios, honestamente, que han sido destinados o planificados simplemente para estar, encontrarse o jugar. Y cuando los espacios existen, muchas veces son escasos, están dispersos y segregados por edades y diseñados para un solo uso. Y para este tipo de uso se provocan unos efectos que inciden en sí en nuestro desarrollo humano, que se separa, ¿verdad?, en las poblaciones y que, pues, en verdad, cada uno de nosotros tiene derecho a estar y sentir la pertenencia a la ciudad y la comunidad. Así que tenemos que ver cómo cada uno de los territorios en los que estamos, o municipios o comunidades, ¿verdad?, caracterizan a nuestros pueblos, más allá de ser unos espacios que distribuyen edificios y carreteras. Tenemos que verlos como unos espacios que distribuyen intencionalmente oportunidades para disfrutar, encontrarse y permanecer. Así que me voy a ir un poquito en la historia porque es sumamente interesante. Históricamente las calles han sido espacios de convivencia y juego. Esto trasciende ya los principios del siglo XIX. Y la niñez, en específico, en aquel entonces formaba una parte visible de la vida cotidiana y las personas mayores, ¿verdad?, permanecían integradas en la comunidad también. Todo el mundo estaba en el mismo lugar porque mientras más ojos hay en el espacio, más seguro es el mismo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué pasó? Poco a poco se fue industrializando, ¿verdad?, la ciudad, las preocupaciones sobre la seguridad fueron aumentando, se expandió la tecnología y el uso del automóvil. ¿Y qué pasó? Una idea de progreso
basada en mover carros en vez de a personas, fue transformando el uso de nuestros espacios y desplazando gran parte de la vida cotidiana que rueda en el espacio público. Y sin darnos cuenta, construimos comunidades donde mágicamente los niños, ¡puf!, desaparecieron, las personas mayores quedan cada vez más aisladas y caminar deja de ser en algunos casos una práctica natural. Y ese encuentro espontáneo, por lo menos con el que yo crecí, pues, de entre vecinos se ha vuelto extraño quizás para algunos, al punto que, ¿verdad? No sé si a algunos les pasó que cuando sufrimos, ¿verdad? Los percances del huracán María, la gente de momento empezó a decir, ¡ah! ¡Hay niños! ¡Ah! ¡Mira, hay personas! Y pues eso es importante también resaltar. Pero entonces, el carro desplaza. Y mágicamente ocurre algo muy interesante, y es que mientras menos visible es la niñez en nuestros espacios públicos, más extraña parece esa presencia, y mientras más extraña parece, que era lo que pues ¿verdad? Muchos tuvimos el ajá después de María, pues tendemos a restringirla consciente o inconscientemente. Así que esto nos lleva a pensar, ¿verdad? Y tiene mucho que ver con lo que definimos como movilidad, que es que cuando hablamos de movilidad no nos referimos o no debemos referirnos solamente al poder movernos o trasladarnos de un lugar a otro en automóvil. No lo podemos asociar con eso. Tenemos que hablar de movilidad como experiencias cotidianas de las personas, y de cómo, ¿verdad?, los objetos, los espacios y las ideas y las interacciones presentes en ese entorno influyen en las decisiones que nosotros tomamos mientras nos estamos moviendo. Así que eso trae una pluralidad de posibilidades para la participación y la vida comunitaria. Por tanto, es importante reconocer que las ciudades no facilitan la movilidad en su mayoría de todas las personas por igual. Por el contrario, muchas veces limita la visibilidad y la autonomía de las poblaciones que ha sido históricamente vulnerabilizada. Puerto Rico se caracteriza por una fragmentación territorial y una distribución desordenada de usos que termina favoreciendo la movilidad de unas personas más que otras. Y eso algunos municipios lo sienten más de cerca que otros. Esto particularmente es importante también cuando pensamos en las niñez y estas poblaciones que están en, ¿verdad?, los opuestos del continuo evolutivo, o sea, menores de 8 o mayores de 80, y, ¿verdad?, ahora AARP lo extendió a 65, 75, pero independientemente, ¿verdad?, como mencionó Priya al principio, el entorno incide e influye directamente en el desarrollo de cada uno de nosotros, ya sea desde las edades tempranas, donde pues esa movilidad se ve como juego. El niño gatea y juega, explora, se orienta jugando, construye relaciones jugando, aprende a resolver conflictos jugando, desarrolla destrezas y comienza a apropiarse del tiempo y del espacio que habita a través del juego. Y nosotros vamos creciendo y se va transmutando y transformando en cosas cada vez quizás más ambiguas, pero lo que sí es importante que tenemos que hacer es hablar del juego como un derecho. Porque hablar del juego es también hablar del derecho a la movilidad y del derecho a la ciudad. El juego no es un lujo, ni mucho menos un acto exclusivo de entretener. Jugar en sí es un derecho que forma parte de los derechos humanos, tal y como lo establece el artículo 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece en ese referente legal el juego como un derecho, y cito, el niño eh, tiene derecho al descanso, el ocio, a jugar y participar libremente en la vida cultural artística. Así que cuando limitamos las oportunidades para jugar, también estamos limitando oportunidades para explorar, encontrarse, pertenecer y desarrollarnos plenamente. Y algo que también le debo de añadir a ese referente legal es que, pues sí, es importante priorizar en esas etapas de la niñez y la juventud, pero ese derecho también tiene que evolucionar y trascender de la misma manera que se da naturalmente en nuestras vidas, independientemente de nuestra edad. Entonces, ahora, hablemos un poquito sobre cómo es que se vive y se ve ese derecho al juego en Puerto Rico.
pues hablamos de la asociación inmediata que solemos hacer cuando pensamos de jugar en cosas como parques, columpios y canchas, pero la realidad es que el derecho al juego va mucho más allá de tener un espacio con equipos recreativos, tiene que ver en cómo diseñamos nuestras comunidades y con quienes tienen permiso o no para ocuparlas. Y si miramos alrededor de Puerto Rico, vemos que una gran parte de los espacios destinados para jugar comparten algunas características, que son relativamente pocos, ¿verdad? Pero muchas veces no se perciben como seguros y suelen estar diseñados para usos muy, muy específicos. Son espacios que también tienen unas reglas y unas dinámicas que ya han sido definidas por el adulto. Así que, pues, aquí se juega baloncesto, aquí es para usar el columpio, que se tiene que usar de X forma, porque si no te puedes hacer daño. Aquí solamente pueden jugar los chiquitos, los que son menores, los que tienen menos de 4 pies o 3 pies. Así que cada espacio tiene una función particular y cada persona parece tener una edad asignada para utilizarlo. Al punto de que si yo no tengo un niño en algunos espacios, no puedo entrar a ellos. Y eso también tiene otras razones, pero no deberíamos de llegar a ese extremo, me parece. Al igual que le puede ocurrir a un niño que ya tiene barba y bigote, pero tan solo tiene 10 años y se quiere trepar por una chorrera, pero le llama la atención porque está fuera de su lugar y ese no es espacio. Así que de seguro a alguien aquí le tiene que haber pasado. A mí me ha pasado. Y no tengo barba y bigote. Pero a lo que voy con todo esto es que los espacios están fomentando un juego que es estructurado, con reglas, de una manera que está mayormente ya determinada por el adulto. Y aunque hayan hecho un check, ¿verdad? Al diseñar o proveer estos espacios que sí, de por sí tienen una función muy importante para nosotros como personas, es importante asegurar que su diseño no limite las oportunidades. Hay tantas maneras de jugar más allá de las que son estructuradas que ni yo que llevo leyendo literatura por ya por un tiempito, a veces las entiendo completamente todas. Así que las oportunidades no pueden limitar la imaginación de las personas, independientemente de su edad. No pueden limitar cómo nosotros exploramos y aprendemos de nuestro entorno, ni mucho menos puede controlar la espontaneidad de los intercambios que solíamos tener entre tantas personas, independientemente de su edad. Así que, ¿cómo lo seguimos, Pri? O sea, no quiero terminar con cosas negativas. No, no. No vamos a terminar con cosas negativas porque ya más, o sea, más adelante les vamos a presentar posibilidades de cómo podemos rediseñar y construir nuestros espacios que están bien chéveres. Ener y yo, cuando nos preparamos para este webinar, nos fuimos en un hoyo, literalmente buscando posibilidades, porque hay cosas bien chéveres pasando en otras partes del mundo y algunas veces en Puerto Rico también, pero hay mucho espacio para soñar y para construir espacios bien chéveres para que todos podamos jugar. Sin embargo, ¿verdad? Rescatando lo que dice Neri y hablando sobre, ¿verdad? Todas esas limitaciones y las realidades que vivimos en Puerto Rico, ¿verdad? De cómo son los espacios posibles para jugar en Puerto Rico, es importante mencionar que toda esa realidad se exacerba aún más cuando vemos las condiciones en las que vive la niña puertorriqueña. Y hacemos, ¿verdad? Hablamos de este dato específico de la niñez puertorriqueña porque entendemos, creemos y abogamos porque una ciudad para la niñez es una ciudad para todos. Así que, pues, cuando vemos las condiciones en que vive la niñez puertorriqueña, que el 54%, o sea, más de la mitad de nuestra niñez vive bajo los niveles de pobreza, pues podemos entender que jugar no solamente depende de si tengo un espacio cerca de mi casa para jugar, sino que depende también de el tiempo libre que tenga para jugar, los recursos que necesite para poder llegar a ese lugar, si tengo transporte o no tengo transporte, y pues la infraestructura que promueve el juego, que es lo que dice Neri, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco más de eso adelante, pero no siempre necesitamos un mobiliario que nos diga cómo jugar. Hay veces que el espacio simplemente puede invitarnos a jugar de manera distinta. Así que teniendo esto en mente, ¿verdad? Que quería también presentarles esta gráfica, este mapa, que es de unos datos del Instituto de Desarrollo de la Juventud sobre los niveles de extrema pobreza
de la niñez en Puerto Rico, ¿verdad? Y podemos ver que, pues que el tema de la pobreza definitivamente es una barrera para el juego, una barrera para muchas cosas, ¿verdad? Pero también para el juego. Cuando nuestras necesidades no están satisfechas, el juego va a pasar un segundo, un tercero, un cuarto plano. Así que, pues nosotras nos preguntamos quién entonces se queda fuera de la posibilidad de jugar o decide la posibilidad de jugar cuando el juego no se reconoce como un derecho, ¿verdad? Se está viendo como un privilegio. Solamente las personas que viven en comunidades con dinero tienen posibilidades de tener acceso a parques más chulos, que están mejor cuidados, o a espacios verdes, o a espacios seguros, simplemente como aceras o calles que se puedan convertir en espacios para jugar. Así que pues eso es importante, ver cómo el juego entonces se ve como un privilegio y no como un derecho que deberíamos tener todos. Y pues ahí entonces es cuando tenemos que hacer esa diferencia entre el acceso formal y el acceso real, porque hay muchas veces que, como dijo Neri, se puede hacer un check de que, mira, puse un parque, pues tienen acceso al juego, tienen acceso a la recreación, pero si la comunidad que vive alrededor de ese parque no puede llegar a ese parque, o no se siente segura usando ese parque, o el espacio del parque está bien mal cuidado, pues entonces sigue habiendo una limitación para poder acceder al juego. Así que no es acceso real, ¿verdad? Y por otro lado, también vemos que hay una segregación territorial, de que hay comunidades que no tienen espacio para jugar a los recreativos y que a veces la escuela es el único lugar que tienen para jugar y socializar. Y pues nada, en nuestra búsqueda, ¿verdad? Y preparación para este webinar, nos dimos cuenta de que muchas investigaciones reafirman que consistentemente las oportunidades de juego no están distribuidas de manera equitativa, ¿verdad? Y que las condiciones económicas, dónde tú vivas, en qué comunidad tú vivas, qué características tiene tu comunidad, todo eso va a influir directamente en si tú puedes jugar, dónde puedes jugar y con qué frecuencia tú puedes jugar. Así que, ¿verdad? Esto es como un resumen de todo lo que hemos dicho, de que definitivamente hay una desigualdad que se reproduce y hay unas barreras comunes. Esas barreras, pues, son pobreza, desigualdad, la inseguridad, la falta de transporte, el diseño que excluye, el tema del edadismo, el género, el capacitismo y obviamente pensar en el juego solo para la niñez de unas edades muy específicas. Y ahora Eneri nos va a presentar unos ejemplos de cómo se ve eso en Puerto Rico. Así es. Gracias, Pri. Bueno, pues ahí hay dos fotos, ¿verdad? Que antes de entrar en detalles sobre esos ejemplos, quiero hacer una aclaración para mí y para el equipo de la liga un poco importante, que es que son ejemplos metrocentristas. Y eso es lo mismo, ¿verdad? Que ya dice algo en sí del diseño de algunas de las instalaciones de Puerto Rico y sobre cómo algunas dinámicas, ¿verdad? Que han predominado históricamente en la planificación del espacio y la inversión que se genera en el país. Pero más allá de estar ubicados en el área metropolitana, estos reflejan una lógica de gobernanza y de desarrollo que se reproduce en distintos espacios y comunidades del archipiélago. Así que tenemos que invitarnos a hacer algunas preguntas que no solo la aplican a San Juan. Son preguntas sobre acceso, pertenencia y sobre quiénes pueden disfrutar la ciudad. A la vez, ¿verdad? Y de las desigualdades que a veces se esconden detrás de estos espacios que a primera vista parecen ser públicos y accesibles para todos. Entonces, aquí de seguro, y si no me equivoco y me disculpo de antemano, la gente sabe dónde está la Milla de Oro en Atorrey y la historia detrás de ¿verdad? La Milla de Oro en Atorrey y lo que está cerca de, que es el famoso Choliseo y la parada del tren urbano. Ahí donde está esa parada del tren urbano hay un edificio muy bonito, entiendo que de la Popular, y en esa parte de ese Popular Center está este parquecito escondido entre medio de edificio y el Choliseo, que está
sumamente nítido. Es un parquecito que no cuenta con el mobiliario tradicional, que es rojo, amarillo, azul, plástico enorme, que parece Little Tikes of Fisher-Price comercializado. Y sí incluye unos artefactos que de por sí son reciclados o reutilizados, ¿verdad? Como las gomas que vemos por ahí, vemos que tiene unos caminos que han sido intencionalmente diseñados, con grama, y tiene varias cosas nítidas, pero entonces vamos a hablar claro, y voy a hablar de mi persona. Las ciudades tienen memoria y los espacios tienen memoria, así que antes de que existiera ese distrito financiero que se conoce como la Milla de Oro, allí existían unas comunidades y formas de vida que fueron transformadas y desplazadas en nombre del progreso y el desarrollo económico del país. Entonces, la pregunta no es solo si el parque está bonito y está accesible en la Milla de Oro y al lado del Choliseo, conveniente, ¿verdad?, para los padres que tienen niños después de un evento o moverse en tren y llegar a este espacio. Es como que quienes habitaban en estos espacios antes utilizan ese espacio, se han beneficiado de algunas de esas transformaciones urbanas que han realizado. ¿Quiénes cargaron con los costos del espacio? Estas personas que viven alrededor de, que no son, ¿verdad?, en su mayoría los que trabajan van a ese espacio. Porque si yo hablo desde mi propio privilegio, yo no me siento cómoda a veces caminando por ese espacio, sobre todo porque las personas que, ¿verdad?, físicamente uno puede ver vestidos de X formas o propician ciertas, ¿verdad?, estigma de cierto poder socioeconómico, no necesariamente me hacen sentir a mí bienvenida. No me quiero imaginar cómo se podría sentir una persona, ¿verdad?, que tiene otras realidades en su vida y otro tipo de experiencia. Así que de igual forma toca reflexionar y cuestionar un poco sobre si es fácil de verdad llegar a este espacio para todas las personas. No todo el mundo tiene acceso al tren urbano, eh, y de verdad quienes se sienten invitados a quedarse. Um, ¿Ustedes sienten algún tipo de sentido de pertenencia a? La verdad del asunto, y no sé si alguno de ustedes ha tenido experiencia, este es el espacio donde les invito honestamente o a abrir el micrófono o a contestar en el chat para hacer la dinámica un poco más dinámica, ¿verdad? Y reflexiva. Es que ese espacio, aunque está nítido y tiene algunos elementos distintos e innovadores a lo que estamos acostumbrados en nuestros parques infantiles tradicionales, cuenta con unos túneles que están bien nítidos y están cubiertos por grama, que quizás para algunas personas eso no está apto porque hay tantas personas viviendo en la calle que no tienen, ¿verdad?, techo y demás, que van a meterse ahí. Así que si yo llevo a mi nene, a mi sobrino o a mi niña o a quien sea, puede encontrarse alguien allí. Entonces surgen estas otras cosas que también inciden en si el espacio, aunque esté nítido, es seguro y para quién. Así que eso es una problemática que podemos hablar sobre ese espacio. De igual forma, está el fabuloso Parque de Ciudadela, al cual yo aún honestamente no he ido, pero sí en sus inicios, antes de que existiera ese lote desarrollado, habían personas que vivían allí y era un espacio verde colindante con el Museo de Arte de Puerto Rico. Y antes de, habían hecho distintos procesos participativos para soñar, ¿verdad?, cómo ese espacio se podía transformar. El punto es, un cuento resumido, que varias de las cosas que salieron de esos encuentros y participaciones comunitarias no necesariamente reflejan la realidad del espacio que tenemos visiblemente allí. Al punto de que me dicen, y Priscila, tú me reafirmas, que el área para los perros es más grande y más placentera que los espacios de los adultos o de los niños. Tienen más espacio como tal. Así que eso otra, pues, ¿verdad?, manera de analizar el espacio, a quién le prioriza, quién es el que costea, ¿verdad?, poder vivir allí. Y si nuevamente está dispuesto para ser disfrutados para todos.
Sí, Eneri, con estos dos ejemplos, en mi caso, yo no había conocido el de Parque Popular, no lo supe hasta que hicimos ¿verdad? Prepararnos para este webinar. Así que igual yo vivo en San Juan y tampoco conocía de ese parque. Y pues el parque de Ciudadela, definitivamente el área de perros o el área de animales está más, o sea, está hasta mejor pensada que el área para personas. Y obviamente sí, pues está la pregunta de quién se siente cómodo, cómoda o cómoda yendo a ese lugar o pues utilizando ese espacio. Así que, pues por ese lado, como tú dijiste, estos son ejemplos metrocentristas. Ahí tenemos otros ejemplos en Puerto Rico. Y a eso le añado, Pri, también que, de nuevo, están enfocados en niñez y niñez temprana. O sea, un adolescente o la juventud como tal se siente invitado también a estar en esos espacios. ¿Qué está pasando con los espacios? ¿Consideran también esa población? Vamos, bueno, pero de seguro los adultos, sí, Eduardo. No, solamente un comentario breve de eso que están comentando que me parece fascinante. Yo personalmente no le había dado mucho pensamiento, ¿verdad? Pero es también cómo creamos espacios donde podamos integrar diferentes clases sociales, ¿verdad? Cuando ustedes preguntan a quién se le permite jugar allí, pues yo me pregunto, ¿verdad? En el espacio de Ciudadela en el cual yo he estado con mi niña, pues si entra una persona de clase baja, nosotros tenemos, como dijeron ustedes, la mayor parte de nuestros niños en el país viven bajo pobreza, son bien recibidos en ese espacio o ese espacio es un espacio que ya está gentrificado como tal y que pertenece o que aparenta simbólicamente pertenecer a cierta clase social, ¿verdad? Entonces, como, y ese espacio muy particularmente porque está atado al museo que está al lado, que tiene tantas para niñez, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú consideras el asunto de clase social para que los niños que tienen también que viven empobrecidos y que tienen pobre acceso al asunto cultural, se puedan integrar también en esos espacios de manera cómoda, ¿verdad? Y no enfrentando prejuicios y discriminación. Sí, así es. Es un tema complicado y quizás no necesariamente tan amigable como pensar en juegos así rápidamente. Tiene muchos matices que necesitamos, ¿verdad? Reflexionar sobre ellas y sobre cómo incide también en otros detalles del desarrollo. Um, Un ejemplo que sí mezcla comunidades de una manera efectiva y que a mí me encanta es el Parque de la Primera Dama de Cataño y todo lo que está en ese litoral, en ese paseo, demuestra, ¿verdad? Una conexión entre usos, poblaciones, e invita, ¿verdad? Diferentes personas de diferentes edades a utilizar y disfrutar el mismo. Pero hay un pequeñito detalle sobre ese espacio. ¿Alguien podría, nada más con la foto, decirme qué ve o qué piensa que puede ser esa barrera que muestra ese espacio que está nítido? No quiero, ¿verdad?, que piensen que no estoy disfrutando ese espacio. Accesibilidad. Accesibilidad. El sol, dijeron por ahí. No veo mucha sombra, el calor, no veo muchos árboles, así mismo es. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando hoy día? Porque yo no sé ustedes, exacto, es bien caliente durante el día. Yo estoy ahora mismo aquí con 2 abanicos encima, pantalones cortos gracias al privilegio de la, ¿verdad?, de estos espacios virtuales. Y está caliente y yo tengo techo encima. Imagínense ser un niño o una persona, ¿verdad?, con diferentes condiciones o necesidades, o incluso hasta el típico, ¿verdad? Que esté bajo el sol en ese espacio tan bonito, no hay manera de uno sobrevivir eso es más de media hora en horarios que no, ¿verdad? Que trasciendan el 9, antes de las 9 de la mañana o después de las 3 de la tarde. Ese bloque del tiempo de medio está bien difícil, no hay nada de sombra, es complicado y algunos de sus mobiliarios se caracterizan, ¿verdad?, por ser plástico y metal.
que se calienta aún más con el sol y se corroe con el salitre. Entonces, pues, pensar en el mantenimiento de esos espacios es importante y como menciona Iris, una silla de ruedas no pasa por alguna de esas instalaciones. Así que gracias por traer también ese detalle. Un ejemplo ya más fuera del área Norte Metro se encuentra en el Parque Acuático del Albergue Olímpico en Salinas. Este requiere, ¿verdad?, un pago en su entrada. Y está bien, hay veces que tenemos, o sea, toca invertir, ¿verdad?, en las entradas de los espacios para que se le pueda dar el debido mantenimiento y podamos disfrutarlo en otros momentos. Pero estaba leyendo comentarios del 2017 de un papá que, ¿verdad?, quería llevar a su familia y tenía dos peques, uno de 10 y otro de 4. Entonces estaba hablando sobre cómo tenía que pagar $16 para el que tiene 4 años y más de la mitad de las actividades en las que podía participar ese niño de 4 años no le permitían acceso porque no cumplía con la estatura del lugar. Entonces, ¿qué nos dice eso? Yo no sé ustedes, pero yo me quedé bruta, porque es que no tengo otra palabra, nada más de leer la realidad que ese papá comparte, que es sumamente válido. O sea, tenemos dos niños, quiero disfrutar con mi familia y no puedo ni tan siquiera disfrutar con mi familia en el espacio que estoy pagando, porque de por sí ya me está segregando y me está dividiendo. Toca reflexionar, incluso, ¿verdad?, esos espacios privados que a veces nos disfrutamos, como también perpetúan otras condiciones que pues, queremos, ¿verdad?, modificar a largo plazo. Ok, seguimos, Pri. Ay, se me fue. Voy, discúlpenme, problemas técnicos aquí con el Tips. Así que nuestra intención es que nosotros entendemos que planificar, ¿verdad? Y aquí en Puerto Rico hay planificadores y vi que hay varios en el chat, así que gracias por estar también aquí. Nuestra intención es que entendemos que planificar para el juego y con el juego es posible y hace de la ciudad una más justa y divertida para todos y todes. Además de que de todo lo que hemos mencionado sobre los beneficios del juego, planificar para el juego también nos permite generar espacios que son multifuncionales, que fomentan la interacción social, que optimizan el uso del espacio, que mejoran el entorno urbano, que permite intercambios intergeneracionales, mientras un niño, niña, niña juega con su mamá, su papá, familiar o conocido, caminan, hacen ejercicio, simplemente están vegetando o incluso mirando el teléfono porque no lo podemos tampoco eliminar de nuestra realidad, aunque eso es otro tema de conversación. Le da visibilidad también al peatón, aumenta su seguridad y su accesibilidad y genera una co-creación de espacios, aumentando una participación ciudadana verdadera al crear, ¿verdad?, unos vínculos sociales y de pertenencia en el lugar. Hay diferentes alternativas que buscan reconceptualizar nuevas oportunidades dentro de los espacios públicos que tenemos disponibles. Próxima, Pri. Sin embargo, hay mucho más que se puede hacer para planificar e implementar el juego y asegurar ese derecho en la ciudad para todos. Así que reconociendo que la ciudad es el espacio en el que todos y todas debemos y podemos jugar, nosotras les exhortamos a considerar esta meta. Llévatelo, Pri. Sí, la meta de esto, ¿verdad?, de esta conversación y de tener este webinar es que nos entendamos o nos reconozcamos como parte de ese ecosistema municipal y que de ahí podamos abogar, perdóname, porque se puedan aumentar, sí, es que se lo usara, que se puedan aumentar las posibilidades de juego para la niñez y sus comunidades, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre algunos ejemplos que podemos, o sea, que hay algunos que requieren más inversión que otros, pero ejemplos de qué podemos hacer para asegurar el derecho al juego. Y mientras escuchaba a Nery hablar de los ejemplos en Puerto Rico, quería traer el tema de la comercialización del juego y los ejemplos que vamos a dar, como dije, hay algunos que no requieren de mucho,
Así que la intención es también romper un poco con esa idea de que para poder jugar tenemos que tener un mobiliario, un parque súper estructurado, que aunque sí podemos soñar con ellos y son importantes, también podemos jugar de otras maneras, ¿verdad? Y a mí me encanta ver a un niño o una bebé que le compran un juguete súper caro, súper elaborado y se concentra jugando con cajas de cartón. Me imagino que todos hemos vivido esa experiencia, o con una botella de agua. Así que la intención es poder hacer de nuestros espacios jugables, sin necesariamente tener que invertir tanto. Y pues nada, aquí vamos a hablar de unos ejemplos a corto plazo que Neri nos va a presentar, y luego ejemplos a mediano o largo plazo. Sí, me hubieses dicho, traía los pájaros que hice con Mauricio De para que cartón. los vieran. Sí, o sea, que él pintó. Pero nada, vamos a enfocarnos en lo que es. Nosotros tenemos todas agencias y derecho a la ciudad, así que si mañana mismo o tan cerca como la semana que viene quisiéramos implementar algo de que ya o planificar algo para jugar, podemos celebrar el Día Internacional del Juego. O del derecho al juego, o del derecho a jugar. Así que hay algunas personas que lo celebran en el mes de marzo, hay otras que lo celebran el 28 de mayo. En realidad todo depende de la organización que lo esté planificando y el marco que utiliza para enmarcar el evento. Al final del día es un día, y que ha estipulado UNICEF, ¿verdad? Como el Día Internacional es el 11 o el 10 de junio, o sea que eso ya próximamente, y podemos hacer algo con nuestros pares y hacer ese juego un poco más visible. Y al igual que esa fecha, podemos identificar otros espacios que no necesariamente tienen que ser oficiales para promover este juego. Lo importante es que saquemos todo el espacio para jugar. Otra manera de incorporar la ludosidad en nuestros espacios cotidianos para fomentar el juego, es creando caminos para jugar. Y eso es algo que me disfruté mucho mientras estaba estudiando planificación urbana en la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Es cómo nosotros podemos utilizar estrategias tan sencillas y que pueden ser costo efectivas para darle dinamismo y cambiar los espacios que vemos cotidianamente. Y se pueden implementar de diferentes maneras. Pero le añade color, chispa y diversión a un espacio práctico funcional. Otros ejemplos incluyen interacciones lúdicas en las aceras, algo tan sencillo. Y claro, ¿verdad? Hay otra pluralidad de cosas que podemos hablar sobre las aceras de nuestro país, empezando con que si puedo caminar en ellas, si están desniveladas, el ancho, si son municipales, estatales, aquí le corresponde. Pero este no es el enfoque de este taller. El enfoque es cómo podemos integrar cosas lúdicas divertidas para todos. Y si no todos tenemos el dólar o los $10, o no queremos utilizar los aparatos esos que nos han puesto en los diferentes parques para hacer ejercicios, podemos pensar en poner stickers o cartelones en negocios que son parte del ecosistema municipal, que inviten a las personas a hacer cosas lúdicas. O sea, yo he leído de ejemplos donde hay personas que le dicen a las personas que bailen en X espacio, y eso pues invita a otras personas a también hacer lo mismo, repetir, y genera unas interacciones espontáneas. O puedes ponerle ideas de qué hacer en el camino, ya sea brincando o saltando o agachándote. Hay tantas cosas que se pueden hacer. De igual modo, hay otras interacciones que han sido implementadas y documentadas por esta organización internacional que se llama CABU, que sé que hay personas aquí que también han, ¿verdad?, sido parte de los programas que proveen. Incluyen, por ejemplo, incluir mobiliario que se pueda mover, ¿verdad?, que no esté estático, y uno ala, por ejemplo, como es la foto del medio, de ese cono, una soga, y genera dinámicas de brincar a la cuica. Ya yo no veo casi niños brincando a la cuica en la calle, ni en las aceras, ni en las marquesinas, que hoy día no existen porque no hay códigos para, ¿verdad?, controlar el cierre de ellas, pero eso es otra conversación. El punto es que pensemos en otras iniciativas que podemos hacer para fomentar esa actividad física y
¿verdad? Dinámicas lúdicas en la ciudad. Otras interacciones lúdicas pueden ser el dibujar con tiza, algo que también quizás muchos hemos hecho y que a veces subestimamos el potencial de cómo puede integrar artistas sin tener que ser algo estructurado. Hay tantas cosas que se pueden hacer. La próxima son ejemplos también de cómo integran distintos juegos, utilizando también pintura de una manera más planificada o liderada por la comunidad en espacios quizás que han sido abandonados o rescatados por comunidades. De igual forma, vemos también cómo se puede ver en la próxima ese juego dentro de los espacios de hospitales o escuelas o incluso dentro del mismo centro comercial si queremos llevarlo a ese, ¿verdad? Contexto. De igual forma podemos integrar otro tipo de artefacto o material para escalar sin que tenga que ser algo tan rebuscado, sino como que invita a hacer algunas cosas distintas a lo que estamos acostumbrados. Así que podemos crear espacios exteriores como interiores, restaurar espacios en desuso, integrar materiales reusables y reciclados, como son las cajas que terminan en el vertedero. Podemos maximizar la vida de esas cajas, maximizar la vida de algunos de esos neumáticos que están pues, en la comeras y demás, y otro tipo de cosas adicionales. Y yo sé que hay iniciativas bien nítidas que lidera el Centro de Reciclaje de Atillo, que también pues, podemos después hablar de eso. Otra manera a corto plazo incluye ejemplos de pensar en nuestra realidad geográfica, pensando en materiales y recursos accesibles, o sea, podemos incorporar espacios de juego para jugar en la playa. Miren el ejemplo de los niños que están en el sub y baja, ese fue hecho con una bambúa, obviamente en otro lugar, pero el juego se puede ver, lo vemos en la playa todo el tiempo, pero no tiene que ser de nuevo con los artefactos que solemos comprar, plásticos que después terminan generando más basura y propiciando otras cosas que queremos también, pues, tener en mente al momento de hacer esto. Y otro ejemplo incluye también la próxima. El pensar cómo podemos diseñar espacios más rústicos. Podemos crear caminos súper nítidos, podemos volver a aumentar esa conexión con la naturaleza, podemos ser más intencional con el diseño que utilizamos y no todo tiene que verse en las mismas cuadrículas. Podemos manejar problemas de inundación y canalización de agua con intervenciones lúdicas que manejen los mismos. Hay tantas otras formas de pensar esto. Y un ejemplo de algo que se lideró localmente, lo van a poder ver en ese video que Priscila va a poner. Sí, voy a ponerlo, por favor, Valeria, si puede, o Eneri, dejarme saber si se escucha. No lo escucho. Ok, déjame ver. Ok, creo que ya sé. Voy a darle play de nuevo, me dejan saber. Ahora sí. Ay, ahora no lo escucho. No se escucha. ¿Lo escuchan o no? Como que va y viene, Enrique. Sí, está bien, nada, lo voy a poner como quiera, lo importante es que lo veamos. Si no se puede escuchar, no pasa nada. Está bien. Ok, gracias.
Bueno, un poquito de contexto para lo que estamos viendo. Esta intervención se llevó a cabo en la calle Loíza, en un lote abandonado que fue rescatado por una organización hace mucho tiempo, que lideraba una intervención que se llamaba Cinema Paradiso, que era un cine comunitario como tal dentro de ese lote. El lote luego fue evolucionando y en este caso fue activado por miembros de la comunidad, invitando a esta organización sin fines de lucro a asegurar, ¿verdad?, que el mismo estuviese seguro. Limpiamos todo el lote, aseguramos de que no hubiese parafernalia, aseguramos de que no hubiesen, ¿verdad?, excrementos ni basura. Y lo que hicimos simplemente fue llevar materiales que tenemos en nuestras casas, que algunos consideran basura, y básicamente enganchamos el espacio, pusimos música y las personas podían entrar y simplemente estar y disfrutar y crear. No había mucho más allá de hacer preguntas abiertas, de proveer, ¿verdad?, la facilitación de cortar el cartón, porque, ¿verdad?, habían adultos asignados con las navajas, adultos asignados con el tape u otros materiales, pero el resto estaba abierto, libre al público, y no estaba enfocado a edades particulares. Y se dieron cosas bien nítidas. Al estar en el espacio donde estaba, podíamos ver no tan solo las personas que van a los negocios, ¿verdad?, que han ahora caracterizado la calle Loíza, pero también teníamos personas que caminaban desde el residencial y también se sentían cómodos para unirse al lugar, y le dio otra vida al espacio, de cosas que quizás la gente pensaba que eran insignificantes, pero en realidad le trajeron mucha alegría y seguridad y bienestar, como que felicidad al encontrar algo así espontáneo, emergente, efímero en ese lugar de una manera muy especial. Esa casita que están viendo, de hecho, la hizo una de las mamás que llegó allí porque ella se fue a su propia niñez y ella dejó a su peque y ella se fue a hacer su casita allí y ella estaba muy feliz. Después se llevó la cajita, algunos dejaron sus creaciones en el lugar, lo cual sirvió de huella para poder recordarle a la gente que ahí hubo personas que estaban disfrutando de ese espacio y que tienen el derecho a ocuparlo y reinventarlo. Así que era bien nítido, era bien, bien nítido. Y no tomaba mucho más allá de los seguros, ¿verdad?, de responsabilidad pública, pero no requería una programación muy formal, ni mucho menos tener que estar llenando permisos ni cosas así. Y era agencia pura de las personas, activando a otros para retomar el espacio. Actualmente eso no existe. Allí yo creo que hay ahora un food truck. eh, Sí. Sí, y tiene verjas y sí, no es lo mismo, pero fue algo y podría ser otra cosa en otro lugar. Es una iniciativa también que es fácilmente replicable y fue replicable en otros espacios del país. Y si desean más información, después nos podemos comunicar. Y la Sí. próxima, ajá. No, nada, quería decir que siempre que veo este video me emociona mucho porque además de la posibilidad de rescatar espacios que no se están usando o que se sacó a la comunidad de allí, el poder jugar así libremente sin tener una estructura o sin que el juego te diga exactamente qué tú tienes que hacer, le da mucho valor a esa decisión que tiene la niña o el niño de cómo jugar. Y eso me encanta. O sea, el que puedan tener, ¿verdad?, la propia autonomía de decidir cómo, con qué y a qué quiero jugar, pensando también que no se necesita algo tan complejo, me parece algo bien chévere a aspirar o replicar. Sí, e incluso Taller Salud creo que estaba en este espacio y ellos también tienen experiencias recreando dinámicas así, que no requieren ¿verdad?, mucho costo, pero que han sido efectivas también dentro de algunos espacios de su comunidad. O al menos eso fue. Sí. Sí, No, nada, que eso, o sea, esa idea de Taller Salud y de lo que vimos, también se replicó en otros espacios en Puerto Rico, que fue lo mismo que mencionaste, Neri. Y lo podemos ver aquí en la península de Cantera. Ellos tienen un programa que se llama Juegoteca y es un concepto rodante que ven, pues utiliza diferentes materiales, desde
ideas como las que le presentamos de pintar en el piso, en la acera, tienen hasta instrumentos musicales, cuica y otros materiales, y entonces ellos se mueven por las comunidades de la península de Cantera, que una ¿verdad? de la intención que a nosotros nos gusta resaltar sobre estos conceptos rodantes es pues que llegan a las comunidades y que pues estos conceptos rodantes deberían adaptarse o modificarse de acuerdo a las realidades de la comunidad, ¿verdad? Como que el juego sea para esa comunidad. Así que nada, utilizan diferentes materiales y recursos y obviamente promueven la accesibilidad porque se están moviendo y le dan oportunidad a que otras niñas puedan hacer uso de ese espacio. Así que nada, eso es un ejemplo en Puerto Rico que está bien chévere. Algunas otras cosas que podemos pensar a mediano y largo plazo también es diseñar calles para la niña. Esto se parece a lo que hablamos también de corto plazo, pero aquí pues les dejamos otra idea. El utilizar números, pinturas, figuras. Y habíamos hablado también del cerrar calles, ¿verdad? El poder reclamar espacios de calles que son frecuentados por la niña, por ejemplo, calles que estén cerca de las escuelas o cerca de centros comunitarios, pues quizás hacer que esos espacios sean dedicados para la niña y estaría bien chévere de poder cerrarlos y que la niña pudiera llegar de manera más segura jugando a la escuela o a esos espacios que frecuentan. También es una idea que nos gusta mucho. Oye, Pri, y no tienen que ser tan solo los niños, también pueden ser cualquier adulto mayor, una comunidad completa. En otros países también tienen clases de tango, dinámicas de tango o fiestas con sus audífonos y cada quien está escuchando lo suyo, pero y se puede diseñar de una manera muy específica para que solamente ese cierre de calles sean las secundarias o las terciarias a nivel municipal, con otras reglas más específicas que dependen de los municipios. Pero hay tantas cosas que se pueden hacer, que pueden cambiar la dinámica que está ocurriendo actualmente a favor de la población, ¿no? Nada, quería añadir eso. Sí, sí, definitivamente. Gracias por eso. Y lo último que queríamos añadir aquí como ejemplo, que nos parece súper importante, son algunas ideas de cómo considerar las realidades climáticas en los espacios de juego. ¿Verdad? El parque que vemos aquí es un ejemplo de Chile y presenta opciones que pues definitivamente consideran las realidades climáticas. Vemos como que espacios con sombra, aunque definitivamente podemos añadir otras cosas, pero sí incluyen espacios con sombra, mucha vegetación, espacios con agua, hidratación, descanso. Sé que tenemos algunos espacios en Puerto Rico así como los Chorritos, pero definitivamente el tema del calor está siendo bien fuerte en Puerto Rico y va a afectar directamente el juego, así que, ¿verdad? Y poder salir y poder descansar afuera, estar en la naturaleza. Así que esto va a ser primordial para la planificación del juego, considerar de qué maneras podemos hacerlo que se adapte a nuestras realidades climáticas. Así que nada, algunos ejemplos aquí. Y antes de pasar a jugar un poco y a ver cómo planificamos y soñamos un espacio de juego, quería compartirles estos 10 principios a considerar para el diseño y la planificación de espacios para jugar. Resumen un poco lo que hemos hablado, pero cosas importantes: que estén en el mejor espacio posible, que integren elementos de la naturaleza y que permita jugar de distintas formas, ¿verdad? Que no sea solamente una posibilidad de juego, que sean inclusivos, importante que le guste a la comunidad, porque esto era lo que hablábamos ahorita, de que hay una diferencia entre acceso formal y acceso real. Si a la comunidad no le gusta, no lo va a usar, así que no va a haber acceso real para la comunidad. Permite que todos jugamos juntos, ¿verdad? Y volviendo al tema de la comunidad, esto es lo importante de que la comunidad pueda diseñar también esos espacios, que permite que todos juguemos juntos, que creen oportunidades para experimentar riesgos y desafíos que sean sostenibles, ¿verdad? Que no sean de un solo uso, que se dañen con el sol, como los ejemplos que menciona Neri, que evolucionan mientras la comunidad cambia y que mejoran la configuración del lugar, que complementan y mejoran el espacio.
Y no podemos ver ese riesgo como algo negativo, Priscila, porque aprender a manejar, ¿verdad? Situaciones que lleven a riesgo es otra manera de uno también aprender a crecer y leer el espacio. Así que sí, hay Sí. literatura también que se especializa en eso, por si acaso les interesa. Sí, yo creo que lo más importante, ¿verdad? De todo lo que hemos dicho, que es una conversación bien chévere, es que planificar con intención es posible, ¿verdad? Y queremos que en Puerto Rico se planifique con intención y se planifique pensando en todes, pero también en la niñez, porque como mencioné al principio, hablamos de los datos de pobreza de la niñez y hablamos de la niñez porque sabemos que cuando el espacio está pensado para que la niñez esté segura, está segura para todos. Así que con eso, Nos toca jugar, sí. Bueno, jugar de manera interactiva, no como me gustaría, ¿verdad? Brincando con cada uno de ustedes y escuchándolos interactuar mientras estamos hablando. Están bien tímidos y puedo entender por qué. Pero me toca ahora a mí presentar. Déjame darle stop a esto y buscar dónde está. A ver, tengan paciencia conmigo y mis destrezas tecnológicas. Esto de los tabs es un asunto bien serio. si es que Teams para mí es complicado. También. Estamos aprendiendo. Bueno, ¿se ve? Se ve. Ok, de Sí. seguro se ve muy pequeño porque no sé cómo agrandarlo. Voy a enviar el enlace también por el chat para que ustedes puedan entrar desde sus computadoras o desde sus dispositivos. Ah, aquí lo hice. ¡Woohoo! Muy bien. Pues entonces ahora me gustaría o nos gustaría que sea desde el método en el que estén, participen con nosotros y piensen en un lugar a menos de 10 minutos de su casa, eh, un espacio cercano que te viene primero a la mente y que lo compartas con nosotros. ¿Cuál es ese espacio cercano a tu casa con posibilidades? Gimnasio municipal, pista. Viene que somos 26, nada más veo 17 activos. Pueden unirse utilizando el enlace que puse en el chat o utilizando el QR code que está ahí en la pantalla. Hay pistas comunales, canchas de baloncesto, gimnasio municipal, hay un jardín, está el bosque de San Patricio, parque de pelota. Parque Sí, parece que se ha repetido bastante porque está... está grande, está grande. Y claro, obviamente me gustaría poder hacer más preguntas sobre qué significa un parque para la persona, pero eso no es parte de esta pregunta. Cancha de la urbanización, cancha de baloncesto, canchas privadas, unos chorritos cerrados, sí, porque es que como hay tantas personas sin hogar, pues obviamente no queremos que estas personas estén allí, ¿sabes? Esas son dinámicas que yo también he visto en algunos lugares que han modificado el diseño del, ¿verdad? Y el acceso a ciertos espacios, lo cual es triste. Es muy triste. Parque lleno de árboles. Sí, queremos árboles. Un parque más. Mira, huerto comunitario, pista comunal, un parque en mal Nítido, estado. nítido, nítido. Vamos a ver. Ok. A ver. Plaza pública. Sí, las plazas son importantes. No, ahora no hay muchas personas que vivan cerca de una plaza. Eso es otra conversación. Ok. Bueno, 20 de 25 han contestado. Vamos para la segunda, ¿sí? Si Sí. tuvieses 8 años o más de 70 años, ¿te sentirías invitado a jugar o permanecer en ese espacio? Con 1, ¿verdad? Cine bajo una mata de mango, me quedo allí. Un 2,
por si paso por ahí, pero no me quedo. Un 3, sí, bueno, pues depende del día y de quién me acompañe. Marca 4, si te quedarías un rato. O marca 5, si ese lugar se juega y se juega y se juega y no te vas de ahí hasta, ¿verdad? Que se termine la fiesta. O sea, ese lugar donde juega hasta el que dice que no quiere jugar. Hay unos que dicen que se quedarían un rato. Hay unos que dicen que ni bajo de una manga de mano. Mira cómo el 4 y el 3 están cambiando, están ahí más o menos que depende del día y quién la acompañe. Hay otros que dicen como que no hay manera. Ni bajo una mata de mango me quedo aquí. Pero en su mayoría parece que sí se quedarían un rato. Ok, entonces la próxima pregunta tiene que ver con tu niño interior, tu presente, tu pasado, tu futuro, ¿verdad? Si tú pudieses convertir ese lugar original que mencionaste en algo, ¿verdad? En el que puedas jugar de diferentes maneras y en el que sueñas que te ayudaría independientemente de la edad y en la etapa en que estés, ¿cómo te gustaría que fuera? Y claro, también partiendo de las respuestas que nos dieron a la pregunta anterior de que sí, algunos de los espacios que mencionaron pues les invitan a quedarse, también aprovechemos la pregunta para reflexionar sobre otros espacios que no provocan lo mismo. Y de qué manera podemos juntos reflexionar, ¿verdad? O pensar qué sí necesitaríamos para que independientemente de lo bien que nos sentamos ahora o futuras condiciones o las personas que, ¿verdad? Ya de por sí tienen otras realidades puedan disfrutar del lugar. Veo cosas que sean accesibles e inclusivos, lo cual me gustaría que previeran más detalles si se sienten cómodos, ¿verdad? Y no quieren salir en la cámara, yo entiendo por completo. La mía está prendida porque me toca facilitar y compartir con Priscila, ¿verdad? La facilitación del taller, pero entiendo por completo si no quieren verse. Sin embargo, pues les invito a hablar o levantar la mano o escribir en el chat qué define esa accesibilidad, qué define esa inclusividad y esa seguridad. Estoy leyendo, ¿verdad? Que me encantaría sentirme segura, sin muchos insectos, eso está difícil, pero hay maneras también de trabajar eso. Con muchos colores, sí, agua limpia y un espacio donde mis padres también estén incluidos y esté lleno de personas divertidas. Sí, sí. Coincido contigo, sobre todo en muchos colores. Yo quiero tener espacios con colores. Claro, no todo puede ser siempre con escarcha, ¿verdad? Porque eso también hay otras cosas que, que hay que considerar. Pero sí, estaría nítido poder ver otro tipo de chispa, ¿no? En el espacio. Sombra, árboles, bancos, espacios para tirarnos en el piso con juegos y con opciones para comprar comida o bebida. Sí, importante también, muy importante. Que sea accesible, que tenga hamacas, fuentes de agua, flores, que sea seguro, juegos en tamaños grandes. Sí, me encanta. Y juegos en tamaños grandes que podemos construir como comunidad, que no tenemos que comprar en Costco ni nada así por el estilo. Podemos utilizar cosas que ya existen, sin generar más basura. En las comunidades rurales podría haber caminos comunitarios. ¡Ay, sí! Me encanta. Por ejemplo, caminos por el bosque,
Sí, mi riachuelo. Arte en los suelos, áreas de información, letreros sobre fun facts sobre la vida silvestre o hechos históricos del área, equipos donde engancharse. Añadiría espacios para hacer arte, que hagamos actividades que le den vida adicional a la del día a día. Eso, ¿verdad? Requiere algunas veces programación y coordinación, que se puede dar de diferentes maneras, pero sí, es sumamente posible y no tan, no tan caras. Me gustaría que se sintiesen mucho más seguros, no me siento seguro utilizando el espacio, me llena de ansiedad. A mí también hay espacios que me llenan de ansiedad, sobre todo cuando llego a mi casa y la carretera está a ambos lados cubiertas de carros y yo no sé si viene alguien también mientras yo voy subiendo. Sí, sí, y eso es en carro, imagínense una persona que está a pie. Ahora mismo están remodelando y eso me da esperanza. Ventilado, fresco, sin obstáculos, con música. Sí, la intervención de Taller Salud permitía que las personas crearan música con chancletas y tubos PVC, cojines, libros, lápices, crayolas, paredes para dibujar, seguro y sin chorreras de metal para el sol. Sí, yo tengo traumas de todas las veces que me quemé tirándome por la Quemado. chorrera de metal. Horrible, ¿Qué es horrible. eso? Sí, Y otra cosa que no hemos mencionado, Neri, el tema del piso el piso de de las piedritas. Eso tiene un nombre. ¿Cómo es que se llama? gravilla. Eso. Y eso Sí. y también que no me sé el nombre técnico, ¿verdad? Pero hay unas planchas que son acolchonadas que también ayudan para el impacto del cuerpo de uno mientras se tira de algunos lugares. Si vamos al parque de Luis Muñoz Rivera, no sé si han ido recientemente, yo creo que lo están remodelando, pero todo ese material protectivo estaba completamente levantado y la mata que me di con el nene corriendo el otro día estuvo tan chévere. Porque es que, o sea, no pensamos tampoco en darle mantenimiento a cosas que se supone que nos protejan, pero generan otro tipo de situación. El parque de mi casa, bien construido, convertido en un lugar de poca seguridad. Esos lugares que tenemos, que antes solían ser seguros, pero ahora no, requieren una conversación bien profunda porque, ¿verdad? Hay que trabajar como colectivo, cómo podemos nosotros volver a ocupar el espacio para generar entre todos la seguridad. La seguridad no requiere de por sí como, ¿verdad? Algo más formal y policial. Hay distintas maneras en que se puede generar esa seguridad. Sí, lo del punto de droga también. Eso pasa en muchos otros espacios. Incluir en la infraestructura y o la posibilidad de realizar actividades multigeneracionales que compartan los espacios para toda la inclusión y accesibilidad para la comunidad. ¿Sí? Terceros espacios. Sí, poder leer, observar, compartir, fraternizar, fresco y accesible. Yo también quiero eso. Con o sin Sí, café. Todo. gracias a la persona que comentó eso, estaba pensando en eso mientras escuchaba lo que las personas habían comentado, de que los parques o los espacios que no tienen que ser parques, espacios para jugar, se se pueden convertir en terceros espacios mientras la comunidad lo usa, que tanta falta nos hace. Así que gracias a la persona que habló sobre eso. También no quería dejar pasar que vi que en el chat, ahorita cuando estábamos hablando del Parque de Ciudadela, alguien comentó sobre la casa que está allí de la señora que, que de mil maneras han querido sacarla de allí y hicieron el parque alrededor de toda la casa. Yo no me había dado cuenta de que esa casa estaba ahí hasta que literalmente pasé por al lado y yo, esa es la casa de ella, porque está tan escondida dentro de todo el parque, o sea, que pues evidentemente nada, está bien fuerte y que quería darle las gracias a la persona que lo había comentado en el chat también, porque pues, eso también es parte de nuestra realidad, ¿verdad? Y de para quién está hecho ese parque. Y eso sin entrar también en la otra conversación de las escuelas aledañas que vendieron, ¿verdad? Que pasaron por $1 para generar espacio. Es que planificar es complicado y no todo el mundo, ¿verdad? Puede hacerlo, requiere, y una sola persona tampoco puede tener la decisión de planificar el espacio, es como que hay que pensarlo de manera intencional y con propósito que nos ayude a todos, no solamente a un grupo en particular.
Así que sí, esto es básicamente el espacio que queríamos generar con ustedes. Más que nada, además de compartir nuestra emoción por el tema, también escucharles y ver cuáles son las realidades y las cosas que también sueñan, al igual que nosotras, que les gustaría ver más a menudo para volver a jugar, independientemente de la edad que tengamos. Así que Sí, y yo creo que también pensar juntos en esas posibilidades. Vi también que alguien en el chat dijo como que esto no era un tema que se hablaba mucho y pues yo estoy de acuerdo. La primera vez que lo hablé con Eneri, yo me quedé impresionada y como les dije, nos fuimos en un hoyo buscando información, es un pero viaje más bonito, un viaje, no un hoyo, un viaje. pero un hoyo positivo, está bien, en un viaje. En un viaje pensando en las posibilidades y yo creo que sí, que estoy agradecida con este espacio porque es importante hablarlo ¿verdad? Y pensar y soñar e imaginarnos con el mejores espacios para jugar. Yo creo que tenemos aquí como que un slide adicional. Mira, Priscila, quiero... Sí, Sí, termínalo y para después atender el sí, comentario que exacto. pusieron. Dale, ya. Nada, el último slide es que una ciudad para la niña es una ciudad para todos, todas y todes. Y ya, un espacio para preguntas. Voy a parar de compartir para que podamos hablar. Oye, y nos enfocamos en la niñez no tan solo porque nuestra especialidad, ¿verdad? En formación han sido en niñez temprana, pero es particularmente por la multiplicidad de cosas que pasan en esa edad. Ahí pasa tanto que se sigue elaborando aún más mientras seguimos creciendo y que a veces se suprime por estas normativas que a veces no tienen ni explicación. Así que si volvemos a rescatar ese concepto, ¿verdad? Desde nuestra niña interior y cómo lo lindo, ¿no? De ese desarrollo, pues hay otras maneras de vivir y coexistir que sean apropiadas para todos. So, nada, eso. Muchísimas gracias por esta excelente presentación y conferencia. Eduardo levantó la mano. Sí, un poco para abrir la sesión de preguntas y comentarios. Me tienen la mente volada y sabrán que voy a comunicarme con ustedes para traerlas presencial a UPR Mayagüez para que podamos hacer algo donde podamos jugar en vivo. Así que después de esto nos sentamos y hablamos. Yo pensaba en varias cosas, ¿verdad? Pensaba, por ejemplo, aquí en San Germán, donde yo vivo, hay un parque, se llama el Parque Naldito, y es bien interesante, bueno, para no decir frustrante, es bien interesante que el parque cierra a las 5 de la tarde porque hay que cerrarlo para que haya seguridad. Y entonces como que, ok, habemos muchas personas que salimos a las 4 o 5 de la tarde o que llegamos a la casa y tenemos que hacer asignaciones con nuestros niños y entonces el espacio de juego en ese parque pues no existe a menos que sea fin de semana. Porque se cierra por el asunto supuestamente de seguridad. Así que hay un asunto, ¿verdad? Que posiblemente ustedes lo trabajan desde la liga, ¿verdad? De cómo conversamos con nuestros alcaldes, con la planificación en los municipios, de que estas cosas generan muy fáciles de poder resolver, de que la comunidad pueda aportar al asunto de la organización y la reducción, ¿verdad? De problemas que tengan que ver con seguridad, para que entonces estén accesibles, porque lo comentaba en backstage con una compañera, con la doctora Imari Cruz, ¿verdad? De que estos espacios, por el asunto de seguridad, entonces quitamos espacios que son espacios no solamente lúdicos, son espacios de prevención para muchas otras cosas que afectan nuestros municipios, ¿verdad? Así que es como que pensarlo de una manera distinta. Entonces pensaba también en el asunto, bueno, son tres cosas, voy a la segunda, el asunto de cómo creamos espacios de juego después de desastres naturales, ¿verdad? Porque una de las cosas que también pasó acá en el oeste es que después de María, de Fiona, se destruyeron parques y hasta que FEMA no desembolsa dinero, pues no se arreglan los parques y los niños están años sin acceso al parque. Entonces, primero, cómo se agiliza esa parte gubernamental, que no voy a entrar ahí, pero cómo entonces creamos otros espacios nosotros en nuestras comunidades para que nuestros niños tengan oportunidad de divertirse, a pesar de que el espacio donde típicamente iba, si era que estaba accesible, ¿verdad? Ya no está accesible y en cierto sentido, ¿verdad? Pensarlo como un proceso de duelo para nuestra niñez. O sea, si a mí me arrebataban la cancha que estaba al lado de mi casa, que era donde yo prácticamente vivía,
después de un huracán, pues mira, tenía que reinventarme y era un proceso de duelo para mí como joven, ¿verdad? Como niño. Eh, y entonces pensando también en el asunto de cómo juego como adulto, mano, esa es la parte que más en este momento me explota la cabeza, ¿verdad? Porque yo recuerdo, yo viví en Chicago y me acuerdo que el verano era un momento bien particular de juego de adultos, porque evidentemente habíamos pasado 6, 7 meses de invierno donde la gente casi no se ve, ¿verdad? Porque está tan frío. No puedes utilizar los parques porque están llenos de nieve y de momento pues hay sol, ya no hay nieve y tú ves a todo el mundo en el parque de pelota jugando por divertirse, no por competencia, no por liga o jugando voleibol en la playa. Y entonces la gente la pasa tan bien, ¿verdad? Y a lo mejor tiene que ver con el asunto del acceso, ¿verdad? Yo aquí puedo salir en cualquier momento y tratar de jugar, ¿verdad? Pero a lo mejor como lo tengo disponible todo el tiempo, digo, no todo el tiempo, no, porque no tengo el tiempo precisamente, ¿verdad? No se da, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creamos espacios de juego para nosotros los adultos? Que no sea solamente el concepto de juego para las niñas, sino como nosotros nos divertimos de maneras alternas a las que típicamente nos divertimos. Claro. Y que no sea necesariamente asociado a alcohol o a tener que estar amanecida hasta las tantas, porque yo no sé ustedes, yo me acuesto temprano, porque me gusta acostarme temprano, igual madrugo, o sea, pero no, no quiero que me juzguen por eso. Mencionaste varias cosas muy importantes. El juego para el adulto, hay literatura bien nítida sobre eso, que habla sobre la complejidad y sus diferentes matices y cómo también se convierte cada vez más ambiguo. Eh, y eso puede ser otro taller. Y sobre el aspecto histórico de estos juegos o espacios estructurados, bien, trasciende nuestra temporalidad y el tiempo en el que estamos viviendo. O sea, hay muchas cosas que vienen del siglo XVIII que todavía seguimos replicando con respecto a estos espacios. O sea, el concepto del playground surge también porque necesitaban mejorar la actividad física de los militares de un país. Y luego de eso empezó a haber una diferencia entre geografías, ¿no? ¿Verdad? Esta vertiente ya western, estadounidense, empezó a integrar otras cosas más comerciales y de igual forma en Europa se dieron otras cosas que diferencian más el lugar. Pero sí, hay muchas cosas que podemos hablar para poder rescatar el espacio y evitar seguir replicando cosas que no necesariamente estamos conscientes de, que son mucho más complejas. Y el otro que mencionaste es el de desastres naturales, Pri. No sé si tú quieres abundar ahí o alguien más, porque no tenemos que ser nosotras nada más. Sí, yo me quedé pensando en lo de los espacios de juego para la adultez. Y nada, después lo hablamos en ERI para ver de qué manera podemos incluir en este taller y en este webinar ejemplos concretos, porque me quedé pensando en eso y me gustaría poder presentar ejemplos así más concretos de cosas que se pudieran hacer. Y me encantó el ejemplo de Eduardo, porque así, yo también he vivido eso en ciudades que ponen así como que en las calles que no pueden pasar carros, que son para caminar, que ponen ahí como que luces en el piso, o ponen columpio, o recuerdo que en la búsqueda de imágenes y de posibilidades vimos una ciudad que tenía como que un puente y había construido unos columpios del puente con goma. Sí, con materiales reciclados. Pero nada, se me quedó eso en la mente y después lo hablamos para ver de qué manera lo podemos incluir. Con el tema de los desastres naturales, estoy completamente de acuerdo con Eduardo. Yo creo que o sea, obviamente hay un asunto de voluntad política de proteger y respetar los espacios de ocio y de recreación que muchas veces pasan a un segundo, tercer, cuarto plano cuando llegan los momentos de recuperación. Y pues eso es una visión de mundo que tiene que cambiar, una visión de país que tiene que cambiar, de que a través del juego sanamos también y a través del juego pasamos ese duelo que tú dices, Eduardo. Así que definitivamente es algo a considerar, ¿verdad? Obviamente en un país súper vulnerable a desastres,
Así que sí, puedo pensar en eso. Obviamente sé que muchas de las comunidades asumen agencias y en eventos disruptivos a veces rescatan estos espacios, pero definitivamente hay un asunto de protegerlo y de poder abrirlo rápido que pasa el evento disruptivo y darle valor a esos espacios como espacios de sanación. Y pues sí, eso. Gracias Y por el comentario, Eduardo. sí, hay otras cosas que me surgen mientras te escuché hablar también sobre la realidad del adulto, ¿verdad? Y el privilegio de poder reclamar el tiempo que necesitamos y debemos de tener como derecho de ocio, y se debe también a la realidad fiscal en la que vivimos y el costo de vida, como que dejar de trabajar para mucha gente no es opción. Y se siguen así sumando otras complejidades que hacen que el adulto como que se envuelve, ¿no?, en otras situaciones más sistémicas, más complejas. Con relación al juego de desastre, me recordé de iniciativas que surgieron luego de las guerras mundiales en otros lugares, y cómo empezó a desarrollarse esta línea de juego enfocada en adventure play, que involucra mucho riesgo, que tenemos que aprender a saber a manejar, pero que lo podemos utilizar a nuestro favor. Cómo utilizar toda esa basura que cae luego del desastre, convertirla en un juego para entonces volver a limpiar el espacio, reclamar el espacio, sanar en el espacio, mientras se generan otras dinámicas de juego, ¿verdad? En diferentes, independientemente de nuestra edad. Y eso también puede ser otro taller. Veo que Jennifer tiene la mano levantada. Y bueno, tengo taller, pero no, es conversación. Sí, Jennifer. Y levanté la mano, gracias por el tema, me fascina. Pensando en el tema de los desastres que trajo Eduardo, porque pues tuve la oportunidad post María de una vez nos donaron una cajita de juguetes, y había niñeces colaborando en la actividad comunitaria que estábamos haciendo, y de pronto empecé a ver adolescentes grandes jugando con esos juguetes que llegaron, y ahí fue como que clic y empezamos a integrar ¿verdad? En esos kits de respuesta inmediata, empezamos a integrar papeles, crayolas, lápices de colores, gomitas de colores, cosas que pudimos acceder al momento, ¿verdad? Porque también depende del acceso que hay ahí, porque empezamos a hablar con las niñeces y sí, en efecto necesitaban ese espacio para poder manejar el no tener escuela, el no tener casa, el no tener casi nada, pues porque se procesa de una manera muy diferente. Y más adelante, pues pensando en eso, organizamos brigadas que le llamamos brigadas de salud y bienestar. Y eso no era otra cosa que actividad dedicada a jugar. Y en medio de toda la cosa, pudimos poner casitas de brincos para que para que los niños brincaran, popcorn, limpiar comunitariamente un parque, de hecho, para poder usarlo para esas cosas y poder activar a las niñeces con sus familias, porque los adultos también jugaron, y con dinámicas de juegos para hablar sobre nuestras emociones en ese entorno. Así que de esas hicimos muchas y fueron bien exitosas y la gente lo necesitó mucho. Hermoso, gracias por compartir eso. A mí a veces me da, y la palabra que me sale, que no necesariamente es la correcta, es pena con cómo se abandona a los adolescentes en este tema del juego, y cómo como sociedad también se acelera tanto. A veces se acelera más hacia esa etapa de la adultez y no los dejamos desarrollarse. En los espacios no incluyen cosas lúdicas para ellos en lo absoluto, y lo hacen tener que integrarse en otras cosas en las cuales a veces maduracionalmente no están ni tan siquiera listos, o que deberían de tener la oportunidad de extender, ¿no?, su gozo un poco más.
Y hay distintos ejemplos también que podríamos incorporar, Priscila, para ver cómo atendemos más a esa población. Porque hablamos de dropouts y hablamos de, ¿verdad?, de cómo algunos terminan en otros caminos, pero no hablamos sobre qué cosas que trasciendan la escuela podemos hacer en la ciudad para ellos. Bueno, pues muchísimas gracias a todas, todos y todas por participar. Les invitamos a completar el cuestionario de retroalimentación o de evaluación del webinar. Su opinión es muy importante y queremos saber qué otros temas les interesen, ¿verdad? También tener aquí en el espacio de los webinars. Eduardo tenía la mano levantada, no sé si va a decir algo. No, era para un comentario y con eso podemos terminar, ¿verdad? Yo pienso que las ramificaciones del asunto del juego son tantas, ¿verdad? Que podemos estar aquí todo el día hablando sobre esto porque hay una intersección entre el tema del juego y el espacio, ¿verdad? Y el espacio es mucho más que un lugar de juego para niños, es un lugar de convivencia para la comunidad, donde se pueden dar muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces pienso, ¿verdad? Que sí hay cosas que surgen desde la comunidad y a la misma vez, ¿verdad? Lo que estamos insertados en espacios como Eneri, como Priscila, como yo he estado en algunos momentos y como sé que algunas personas que están aquí, que veo los nombres, están en espacios de política pública. ¿Cómo llevamos el mensaje de que esto no es solamente algo bonito y algo cute, sino que es algo que tiene una significancia para el desarrollo del país? O sea, aquí se están jugando asuntos de convivencia, se están jugando asuntos que tienen que ver con desarrollo motor, con desarrollo cognitivo, con crear socialización entre los niños, y eso tiene a largo plazo un impacto bien positivo, no solamente en los municipios, sino en el país, ¿verdad? Entonces, creo que hay un asunto aquí de cómo llevamos el mensaje dentro de una sociedad ultracapitalista, de que el juego tiene un significado, y a mí no me gusta hablarlo en este sentido, pero creo que es importante en el ámbito de política pública, tiene un impacto para el desarrollo económico y social del país, aunque la gente no lo vea, ¿verdad? Porque vemos el juego como algo que no importa tanto, como algo que no tiene tanta relevancia. Al final del día, cuando hay una distribución de recursos en un municipio, posiblemente es lo último que la gente piensa, ¿verdad? Pero a largo plazo tiene unos efectos multiplicativos en el país, incluso reduce la violencia, fortalece destrezas en los niños que va a redundar en mejor aprovechamiento en la escuela, disminuye los conflictos entre, qué sé yo, hay tantas y tantas cosas, ¿verdad? Que creo que en términos de cómo llevamos el mensaje, creo que tenemos que trabajar con eso. Y por otro lado, es un tema de investigación. Aquí tenemos muchos estudiantes que están en este webinar. Nosotros necesitamos estudios que le digan a nuestro gobierno, esto es importante para el desarrollo del país, no solamente para la niñez, no solamente para que la gente descanse, esto es importante para atender los problemas que nosotros tenemos en las escuelas, en las comunidades, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que nada, un poquito, ¿verdad? Una reflexión desde el punto de vista, ¿verdad? De cómo sacamos lo lúdico de ser algo que meramente es algo tangente, ¿verdad? A la experiencia del ser humano y lo volvemos central a la creación de una sociedad mucho más próspera y saludable para todos. Muchísimas gracias por eso y gracias a todas las personas que están escribiendo en el chat y que han estado bien activas en el webinar de hoy. Con esto concluimos el webinar. Estén pendientes para sus certificados de participación y futuros webinars que les estaremos compartiendo por correo electrónico y nuestras redes sociales. Que tengan lindo día. Igual, muchísimas gracias. Gracias a todos.